Buenas noches, mi nombre es George Miranda y el día de hoy estaré hablando acerca de las crisis epilépticas y el fármaco de primera elección que se prefiere en cada uno de estos casos. Para empezar vamos a tener que definir lo que es una crisis epiléptica, que va a ser aquella aparición transitoria de signos y síntomas provocados por una actividad neuronal anómala, excesiva o simultánea en el cerebro. Vamos a tener que estas crisis epilépticas se pueden clasificar según su origen, según la presencia y o ausencia de signos motores y según la alteración del estado de conciencia. El primer signo o síntoma que presente esta crisis va a ser el parámetro que marca la clasificación de la misma. Entonces vamos a tener que según su origen se pueden clasificar en crisis focales, que son aquellas que están limitadas a un solo hemisferio, solo un hemisferio está siendo afectado. Anteriormente a este término también se le conoce como crisis parcial. Luego tenemos las crisis generalizadas, que son aquellas en donde surgen impulsos que se involucran rápidamente a red distribuida bilateralmente, es decir, afectan a más de un hemisferio. También vamos a tener a las crisis de origen desconocido, en donde no se pueden clasificar ni como focales, ni como generalizadas, y ni tampoco como ambas. Dentro de las nuevas actualizaciones ha venido otro tipo de clasificación denominada como inclasificables, que son aquellas que no se pueden clasificar, y también las crisis focales con tónico-clónicas bilaterales, que anteriormente se conocían como crisis parcial con generalización secundaria, en donde había una crisis epiléptica que iniciaba como focal y por episodios excitatorios repetitivos se afectaban más zonas del cerebro, conduciendo lo que era en principio una afectación limitada a un hemisferio a una afectación bilateral de ambos hemisferios. Estas crisis se pueden subclasificar según la presencia y ausencia de los signos motores, como se había mencionado anteriormente, y si existe alguna alteración del estado de conciencia. Esto se menciona con un nivel de conciencia preservado o con un nivel de conciencia no alterado. En cuanto a la terapia, a la farmacoterapia, vamos a tener que esta tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos cognitivos y psicosociales que pueden producir estas crisis y estas descargas epilépticas. Muchos de estos casos, casi la mayoría, van a requerir tratamiento crónico y en ocasiones de por vida, por lo cual va a ser de suma importancia elegir el que sea más eficaz y el que sea mejor tolerado. Para la elección de este fármaco tenemos que tener en cuenta ciertos factores, como lo son la fisiopatología y el origen etiológico de la epilepsia. Por ejemplo, aquellas epilepsias que se producen por una mutación, ya sea con ganancia de función de subunidades de potasio o sodio, se van a preferir fármacos que bloqueen estos canales, como la carbamazepina, que bloquea los canales de sodio. Y en contraparte, estos fármacos, la carbamazepina, usándola de ejemplo otra vez, van a estar contraindicados en aquellas mutaciones que generen una pérdida de función de estas subunidades de sodio y potasio. También es importante mencionar el sexo, aquella que van a haber ciertas indicaciones en cuanto al sexo femenino. En aquellas pacientes que estén en edad reproductiva o en la adolescencia no se puede utilizar lo que es el ácido valproico, ya que este puede desencadenar un síndrome de ovario poliquístico y además es teratogénico. En cuanto a la posología, se prefiere iniciar con monoterapia a dosis baja para evitar fracaso en el tratamiento y evitar resistencia también a los fármacos indicados, además de que esto va a ayudarnos a controlar los efectos adversos. También se recomienda utilizar fármacos con distintos mecanismos de acción para potenciar la eficacia y minimizar la toxicidad
de estos fármacos, como por ejemplo el caso del topiramato o del mismo ácido valproico, que tienen mecanismos de acción en lo que son los canales de sodio, bloqueando los canales de sodio, de potasio, siendo agonistas GABAérgicos, inhibiendo lo que es el neurotransmisor de glutamato. Y también es importante mencionar que se va a preferir utilizar fármacos de amplio espectro en aquellas crisis en donde no se conoce la causa o no están clasificadas con un tipo de causa específico, como aquellas de origen desconocido o inclasificable. En cuanto al tratamiento específico por cada una de las crisis, vamos a tener que en aquellas crisis de inicio focal se va a preferir lo que es la oxcarbamazepina, la carbamazepina y la lamotrigina como fármaco de primera elección por su mecanismo de acción en donde bloquean a los canales de sodio. Luego, en lo que es las crisis generalizadas tónico-clónicas, se va a preferir lo que es el ácido valproico y la levetiracetam por sus distintos mecanismos de acción que tienen. Como había mencionado anteriormente, actúan siendo agonistas del neurotransmisor GABA, inhiben al glutamato, hacen lo que es bloqueo de los canales de sodio, de los de potasio, y en el caso del levetiracetam, realiza lo que es la apertura de los canales de potasio. Luego, en las crisis de ausencia, el fármaco, en aquellas crisis de ausencia pura, el fármaco más preferido es la etoxucimida por su mecanismo de acción en donde bloquea los canales de calcio únicamente, no tiene otro mecanismo de acción, no actúa en ningún otro canal. En cuanto a las crisis mioclónicas, vamos a tener que se prefiere el ácido valproico, la levetiracetam, el topiramato y la lamotrigina. En cuanto a las crisis tónicas, se prefiere el ácido valproico y la lamotrigina. En cuanto a las crisis atónicas, se prefiere el ácido valproico, el topiramato, la lamotrigina y la sonizamida, que bloquea los canales de sodio y bloquea los canales de calcio. Además de estos serían los fármacos de primera elección que se utilizarían en cada uno de estos tipos de crisis, y es importante recordar que el seguimiento de los pacientes en tratamiento antiepiléptico debe ser individualizado y se debe valorar en cada revisión la eficacia que está teniendo el tratamiento, revisar si hay presencia de algún efecto adverso, cómo está siendo la calidad de vida del paciente, y si es posible se realizan pruebas complementarias como lo son controles analíticos con o sin niveles del fármaco antiepiléptico siendo administrado. También se puede indicar lo que es el registro del encefalograma, o si está disponible un video encefalograma. Eso sería todo. Muchas gracias.